Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. Hola mis queridas y queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al 16º libro del gremio de cazadores o cazadores del gremio. Empezamos este nuevo libro que es La Ascensión del Arcángel, el número 17 de esta gran saga de Nalini Singh. Espero que lo disfruten mucho. Les voy a leer una pequeña sinopsis de este libro y dice: Aodan e Ilium, Adi y Azul, Chispita y Campanilla. Amigos convertidos en amantes con un futuro desconocido. Finalmente reunidos en Nueva York, ahora deben aprender a navegar por el monumental cambio en su relación. Pero para estos dos miembros de los legendarios 7 del Arcángel Rafael no hay tiempo para descansar. Mientras investigan un caso para la torre que hace eco de la oscuridad del pasado de Aodan, se verán obligados a enfrentarse no solo a las cicatrices de los que los marcaron a ambos, sino también a la promesa de un vasto poder que parpadea en Ilium. La amenaza de la ascensión ha perseguido y atormentado al azul de Aodan, y durante demasiado tiempo las fuerzas del cambio, inmutables e implacables y ajenas al feroz deseo de Ilium de seguir formándose parte de los 7. El cambio es una constante en la vida de un inmortal, y este nuevo horizonte traerá consigo tanto una terrible angustia como una dicha extraordinaria capaz de resonar a través del tiempo. ¡Uy! Suena bien, mis queridos oyentes. Bueno, pues bienvenidos. Espero que disfruten mucho este nuevo libro, tanto como el que nos echamos el anterior, el número 16, El linaje. Personalmente me encantó, me hizo llorar, me hizo emocionarme, estar al filo del asiento y lo disfruté bastante. Espero que ustedes también. Y pues nada, vamos a empezar con este nuevo libro, el número 17. Los quiero. Bye. La ascensión del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 1. En la actualidad. Ilium pasó justo en el elegante rascacielos que atravesaba las nubes blancas de una mañana primaveral, tan cerca que su ala amenazaba con rozar un vidrio negro lo bastante resistente como para soportar un golpe angelical. Tenía sentido que la innovación hubiera surgido en Nueva York, en la mente de un mortal que estaba harto de las batallas angelicales que arrastraban su amada ciudad. Ningún edificio, ni siquiera el más reforzado, sobreviviría en caso de que un arcángel dirigiera su ira contra él. Pero los arcángeles tenían ejércitos para una razón. La guerra se libraba de muchos frentes, y aquel mortal cuyo nombre e historia quedaron inmortalizados en los registros guardados en el refugio había dado a Nueva York una ventaja decisiva. Sus edificios no caerían fácilmente en ningún enfrentamiento, sino que servirían de cobertura para un contraataque tras otro. En los cientos de años transcurridos desde la invasión de este nuevo material, Nueva York solo había sufrido ataques leves, en todos los casos como resultado del imbécil del padre de Ilium, enojado porque su hijo prefería servir a otro arcángel. Pero ni siquiera Egaón había tenido corazón para una verdadera guerra. Así que Nueva York no había vuelto a caer desde el final de la guerra de la cascada de la muerte. Pero, ¿para qué ser estúpidos y arrogantes? Mejor construir una estructura con mayor resistencia.
Una mujer alta, de rasgos faciales marcados, corrió hacia una ventana del rascacielos para saludarlos. Él inclinó las alas en señal de reconocimiento. Llevaba media década trabajando en esa oficina de la esquina. Era asociada senior desde hacía 2 años, y su rostro seguía iluminándose cada vez que él pasaba volando, porque era de la familia. Parte del clan de Catalina y Lorenzo habían creado cuando se enamoraron hacía incontables vidas mortales. Lo más extraordinario de todo era que la pequeña panadería de sus queridos amigos en Harlem había sobrevivido al inexorable paso del tiempo. El hogar de los famosos alfajores con alas de ángel de la ciudad seguía prosperando en aquel viejo edificio, donde había nacido la receta, un edificio que nunca había perdido su cálido corazón, por mucho que lo hubieran reparado y renovado, porque cada generación de la familia de Catalina y Lorenzo dio a luz un panadero apasionado que quería continuar su legado. Ilium había comprado la cuadra entera, pieza por pieza, para asegurarse de que la pequeña panadería siempre tendría un hogar, que nunca se vería obligada a marcharse por el progreso o simple cambio. Harlem podía transformarse y cambiar a su alrededor como un camaleón en constante cambio, pero incluso cuando esa parte de la ciudad se había vuelto peligrosamente gris durante un tiempo, convirtiéndose en la guardia del exceso vampírico y el dolor mortal, nadie se había atrevido a venir por la panadería. Toda la ciudad sabía que se cobijaba bajo unas alas de un azul vivo e inconfundible veteado con finos filamentos de plata. Utilizando esas alas para cabalgar por la corriente del aire procedente del océano, Ilium voló a través de las crujientes mordeduras de la primavera. El susurro de las nieves no muy lejanas era aún más agudo a la fina niebla que besaba la piel mientras se elevaba entre las nubes para volar a mayor altura. Otros rascacielos atravesaban las nubes a su alrededor, y exuberantes hábitats parecían sentarse sobre el blanco hinchado, pero ninguno se acercaba a la maravilla de la Torre de Rafael. El punto más alto del cielo en cualquier momento, construido para ofrecer líneas de visión claras en todas las direcciones. También había sufrido muchas literaciones en el paso del tiempo, pero siempre había sido un faro de poder y luz. La torre no tenía vidrios negros, sino un cuerpo gris de acero con reflejos metálicos. Las ventanas eran reflectantes en los niveles superiores, los niveles que serían los más importantes de cualquier batalla, y molestaban intensamente a Ilium, que era tan curioso como su gato mascota. Sin embargo, el primer general, Ilium, conocía bien sus instalaciones y había formado parte del equipo que había diseñado la torre. Cuando llegó el momento de una nueva construcción, también se había asegurado de que todo el edificio estuviera conectado tecnológicamente de una forma distinta a la de cualquier otra fortaleza arcangélica del mundo. Sin embargo, lo único que nunca había cambiado era la cascada de balcones sin rejas desde los que los ángeles levantaban el vuelo. En ese momento vislumbró un par de alas que abrían en vuelo, plumas color caoba oscuro, cabello un poco más claro, la forma de vuelo de un guerrero. Andreja. Con unos 7.500 años de edad, había olvidado el día de su nacimiento. Hacía siglos, lucía el ámbar de un ángel mucho más joven que ella. Ella, que había jurado no atarse nunca a un solo amante, pero ni siquiera la dura y curtida Andreja pudo resistir a la paciente determinación de Larik. Cuando le había dicho el sanador que era demasiado joven para unirse a ella, él simplemente la esperó. Me pregunta cada vez que cumplo otro siglo, y me recuerda que hemos cumplido otro siglo juntos. Se había quejado Andreja a Ilium. Ese hombre es implacable. Los labios de Ilium se curvaron al recordarlo.
Lo sabía todo sobre los tipos silenciosos e implacables. También sabía que a Andreja le aterrorizaba tanto el compromiso por lo mucho que amaba a Alaric. Temía que saliera volando después de curarse de sus terribles dolores. Pero Alaric era como Ilium. Amaban profundamente y verdaderamente solo una vez y para siempre. Descendiendo entre las nubes con la sonrisa de un propio amante en el ojo de su mente, se dejó caer hasta el primer conjunto de ventanas de reflectantes. Recibió un saludo de una vampiresa que pasaba con el cabello de color azabache que le llevaba a la parte baja de la espalda. Su body negro tenía un corte irregular en la zona de los hombros y la parte superior del pecho que llegaba hasta un hombro, y sus botas tenían unos tacones gruesos de cristal transparente tan altos que él no tenía ni idea de cómo caminaba tan fácilmente con ellos. Mientras que el cabello había sido negro en el siglo pasado. Las pestañas de Holly cambiaban de color según el día y su estado de ánimo. Verde de Venom. Llegó el comentario risueño a su mente antes de que pudiera formular la pregunta. La habilidad de Holly para hablar mentalmente era excelente. No todos los vampiros desarrollaban esa habilidad, pero Holly había sido creada para un arcángel, uno demente, pero un miembro de la cátedra. Hoy me siento tan enamorada. Le lanzó un beso antes de desaparecer por la esquina. 3 pisos más abajo, un ala de ángel despegó, con Semyon a la cabeza. Ilium reconocería esas alas marrones con puntas negras. En cualquier parte, al igual que en el intenso estilo de vuelo de Sam. El ángel de unos 700 años de edad, más o menos, había aprendido con Galen, pero era un volador mucho más contenido que el bárbaro. Un contraste directo con su personalidad abierta. Si la torre organizara un concurso de popularidad, Sam ganaría. Todos querían al comandante de ala de ojos oscuros y miembro leal de la guardia de Lena. Hoy, Sam levantó el vuelo sobre el cristal y el metal de la ciudad se dirigió hacia el azul cristalino del agua. Eso tampoco había cambiado. El cristal y el metal de Nueva York, diferente. Sí, con más puentes elevados, los metros elegantes, con transportes conducidos y los edificios y habitantes flotantes diseñados para hacer entornos completos de trabajo y vida, incluidos los extensos jardines internos creados por la tranquila influencia del legado verde de la Legión. Pero, ¿el alma de la ciudad? Latía alto y claro, en el tráfico que zumbaba por las calles, en el característico color amarillo de los taxis autónomos. La tecnología podría haberse trasladado hace tiempo a los vehículos privados, pero aunque los vehículos son la opción de funcionamiento autónomo, eran populares, con el conductor en control de encenderlo o apagarlo a voluntad. No había habido demanda de autos totalmente autoconducidos después de algunos desafortunados incidentes en los que los funcionarios de seguridad habían hecho que los vehículos se detuvieran al detectar peatones. Dichos peatones habían sido vampiros impulsados por la sed de sangre que chocaron contra los vehículos y que se alimentaron de los desventurados pasajeros. Resultó que los mortales podían tener recuerdos inmortales cuando se trataba del miedo. No importaba que los fabricantes intentaran proporcionar vehículos mejorados, que prometían no convertir a sus conductores en bancos de sangre sentados. Nadie lo comprobaba. Ilium, aunque amante de la tecnología, no podía culparlos. Los autos voladores, por supuesto, nunca habían tenido ninguna oportunidad en este mundo poblado por ángeles, ya que el riesgo de colisión era demasiado alto. Sonrió cuando, justo en ese momento, vio a 2 vendedores ambulantes gritándose uno al otro, de una concurrida avenida, sin duda quejándose de las expropiaciones de su zona,
Puede que los taxistas hayan sido sustituidos por la tecnología, pero la gente seguía ahí. Y sigue siendo neoyorquinos. Puestos de perritos calientes, carritos de café, vendedores de baratijas para turistas. El colorido desfile no cesaba. Lo único que había cambiado era la forma de hacerlo. Los puestos y carros ambulantes eran capaces de volar estos días. Los únicos vehículos terrestres que tenían una excepción a las normas habituales de vuelo, pero solo para reclamar o abandonar sus lugares asignados, en tejados y hábitats. También tenían una velocidad máxima pesada y estaban limitados a rutas y muy específicas en momentos asignados al día. Nadie quería 100 carros superpoderosos dando tumbos por el espacio aéreo angélico. Los mercados existen desde tiempos inmemorables, le había dicho su madre durante una de sus visitas a Lumia, mientras ambos recorrían las bulliciosas calles del mercado local, acompañados por una pandilla de niños que adoraban a Shireen el colibrí. No puedo prever ningún futuro en el que mueran totalmente. Ilium tampoco. A la era de la comodidad en línea le había seguido un retorno a los mercados al aire libre. Los jóvenes redescubriendo lo que sus antepasados habían repudiado, hasta que el mundo se encontraba ahora en un punto medio que se había contenido estable durante 200 años. Uno de los vendedores vio a Ilium en ese momento. La parte superior del hombre estaba pintada de un vivo y brillante rosa. Lo inferior aparentemente vestida, pero quién sabía, Ilium estaba a favor de la expresión personal, pero nunca se había sentido tentado por la moda de los armarios de pinturas que decoraba en sus usuarios cada mañana. Al menos, la torre había establecido una ley que obligaba a llevar ropa interior física. El hombre pintado levantó una mano en señal de saludo antes de volver a su discusión. ¿No temes ser tan amistoso con los mortales que haga que dejen de respetarte? Le había preguntado a Ilium, Sameón, mucho más joven después de que el entonces joven fuera destinado por primera vez a la torre, con sus rizos oscuros alborotados y sus ojos castaños dolorosamente sinceros. Eres el único comandante de batalla que conozco que tiene amigos mortales y que sonríe más a menudo de lo que frunce el ceño. Inundado de recuerdos de amigos que habían reído con él a lo largo de los siglos, Ilium había estrechado en el hombro al ángel de ojos brillantes. El respeto, Sam, no es una cuestión de miedo. El respeto es poder que se usa para proteger y escudar, y para pasar a la ofensiva cuando es necesario. Esta ciudad sabe que lo he hecho, y que volveré a derramar mi sangre por ella. No necesito poner un semblante sombrío para que me respeten. Seguía pensando en el niño alegre, travieso, al que había visto convertirse en un hombre poderoso cuando sobrevoló el Hudson, ahora más ancho, cuyo camino cortaba parte de la ciudad que había existido cuando Rafael instaló por primera vez su torre. El río ya había comenzado a hacer su lento y constante trabajo cuando Sameón llegó a la ciudad, mojado hasta las orejas y con todo el corazón lleno de devoción por Eli. Pero se había calmado al cabo de un tiempo como si estuviera contento con su nuevo cauce. Había pasado muchos años desde entonces. Ese curioso pensar que Sam era ahora más viejo que Ilium durante los años de Liyuan. Los años de horror y dolor y una cascada de muerte. No era la primera vez que se daba cuenta de lo joven que era entonces. Sin embargo, la cascada había intentado llenarlo de un poder que su mente y su cuerpo no estaban preparados para controlar. Lo habría matado si Rafael no hubiera intercedido. Ilium había extasiado cuando el mundo volvió al equilibrio, llevándose consigo la amenaza a una ascensión temprana.
y siguió igual de feliz cuando se quedó claro que él había sido eludido para la ascensión. Tras estabilizarse durante la época, ahora se conoce como el ascenso de Marduk. Su poder no había vuelto a aumentar. Sabía que los rencorosos de la humanidad angelical susurraban que debía sentirse decepcionado por su declive, como si no fuera uno de los ángeles más poderosos del mundo, fuera de la cátedra. Pero Ilium nunca había querido ascender, nunca había querido convertirse en uno de los gobernantes del mundo. Le encantaba esta ciudad, y le encantaba ser uno de los 7 de Rafael, parte de un grupo unido que había sobrevivido tanto tiempo como unidad, que era una leyenda incluso entre la humanidad angelical. Ningún otro arcángel podía presumir de tener guerreros tan leales y tan fieles. Ilium se contentó con servir milenios como primer general de Rafael. Se contentaba con vivir en la casa del enclave que había construido con el hombre al que amaba más allá de la razón o el sentido. Situada no lejos de la casa de Elena y Rafael, la suya era una cosa sencilla de grandes paneles de cristal y un techo altísimo enclavado entre los árboles. Pero a su lado había un edificio mucho más grande diseñado para captar la luz desde todos los ángulos. El estudio, sin embargo, también estaba diseñado para que Audán pudiera crear sombras o penumbra según las necesidades. Además, tenía la posibilidad de volver opacas todas las ventanas si deseaba eliminar a los ángeles de paso la tentación de dar un vistazo a sus obras en curso. Ilium estaba aterrizando frente a las puertas abiertas de estilo granero. Y ahí estaba Audán, en el centro de aquel espacio cavernoso inundado de la luz solar, con el ceño fruncido mientras trabajaba en una diminuta escultura que le hacía apretar la mandíbula y murmurar en voz baja. Un gato de pelaje gris oscuro y una pata blanca solía estar acurrucado en otra parte de su mesa de trabajo, dormitando al sol. Shadow, descendiente de la querida Smokey de Ilium, estaba mucho más unida a Audán que Ilium, y él le comprendía bien. También elegía a Audán por encima de cualquier cosa. Hoy su amante llevaba una camisa suelta en lino del tipo de siempre había preferido, con una cobertura en el cuello sin botones, de un color crema descolorido. Había hecho las mangas hacia atrás con fuerza, y el dobladillo de la camisa coqueteaba con unos pantalones de una fina lona marrón salpicada de color por la frecuencia con la que llevaba mientras pintaba. Aunque Ilium había probado nuevos estilos y tejidos a lo largo de los años, Audán sabía lo que le gustaba y se ciñó a ello. ¿Significa que nunca tendré que preocuparme por las horrendas imágenes de la época en el que el plástico transforma esto a moda? Oye, hasta yo me puse límites, había protestado Ilium, aunque admitió que la temporada de hojaldre fue una mala idea por su parte. La verdad era que amaba a Adi por estar tan contento consigo mismo y con su ser. Sus hombros de artista guerrero empujaban contra el lino mientras se retorcía para ver mejor la escultura. Sus muslos rígidos contra el lienzo y su cabello, ese tono pálido cubierto de lo que parecían diamantes rotos, cayendo de su áspera cola por hacerle cosquillas en la mejilla. Casi le llegaba a los hombros esa temporada, e Ilium sabía que pronto perdería la paciencia con él. Pero por ahora, Ilium disfrutaba jugando con su suavidad cuando se besaban, o cuando simplemente se acostaban juntos en la hierba bajo las estrellas, con las alas superpuestas y los dedos entrelazados. Nunca había comprendido la perfección de un momento, hasta que pasó horas contemplando las estrellas en una noche oscura, en un bosque escondido, con Adi a su lado. Todo su ser se había sentido feliz de una forma que era el universo contenido en su piel. La energía de su interior, sin prisa, por estar en otro lugar. Puede que a los dos se les llevara tiempo descubrir que eran el uno para el otro, y luego entender
cómo seguir adelante no solo como mejores amigos, sino como amantes. Pero una vez que lo habían hecho, se había sido todo. Dos temperamentos fuertes significaba que habían chocado a lo largo de los años. Pero el amor era algo generoso. Cada uno de ellos era fácil de perdonar al otro, y cualquier momento de mal humor no era más que una pequeña molestia en una eternidad de amor. Ilium no podía imaginar la vida sin Aodan, que levantó la vista justo en ese momento, con sus extraordinarios ojos, fragmentos de azul y verde, traslúcidos que salían de una pupila negra puntiaguda, llenos de nubes de tormenta. Dime otra vez por qué hago estas hadas ridículas pequeñas. Su piel era la luz de las estrellas, su belleza una maravilla de músculos y fuerza, y unas manos lo bastante cuidadosas como para manejar las delicadas líneas de la caprichosa criatura que tenía entre sus manos. Porque hacen feliz a la gente, y siempre parecen encontrar el camino hacia la persona que más lo necesita. Los dos nunca habían discutido los por qué y los cómo de aquello, pero se entendía que Aodan tenía un poder desconocido, que era capaz de impedir en estas obras de arte, que hacía una vez cada 1 o 2 décadas. Pequeñas estatuillas que maravillaban incluso en el corazón de la oscuridad. ¿Dónde está Shadow? En casa. Aodan dejó su trabajo de infinito cuidado y se pasó una mano por los brillantes mechones de su cabello. Puede sentir que se acerca una tormenta. No le gusta cómo se siente en su pelaje. El cielo era de un azul penetrante coronado por un blanco esponjoso, pero Ilium sabía que Aodan no se refería a eso. Era la energía que había empezado a acumularse en una tempestad invisible durante los últimos días. Un cosquilleo que hacía que Ilium se le erizaran los pelos de los brazos, con los sentidos en alerta máxima. «Alguien va a ascender», dijo. No siempre se preveía así, con una tensión creciente en el aire. La última ascensión, la de Sujin, justo después de la final de la guerra de la Cascada de la Muerte, había sido repentina y violenta. El cuerpo herido de Sujin atravesó una pared de la enfermería de la torre y se elevó hacia el cielo. No hay acumulación de energía en el aire que ejerza una fuerte presión sobre la piel. Ningún sabor de un metal extraño y encantador en la lengua. Ningún susurro de aroma misterioso en la brisa. Solo una espuma de lluvia negra que había durado horas y había comenzado incluso mientras ella ascendía. Cuando hablé ayer con mi madre, añadió, me dijo que a veces ocurre así, como si el mundo lo supiera antes de que cualquier ser sensible. Los ojos de Aodan se encontraron con los suyos, pero no había ninguna pregunta en aquel fragmento de asombrosa belleza. Aodan, más que nadie, comprendía que Ilium odiaría la idea del ascenso. No estaba celoso en lo absoluto de la persona que tendría que jugar a la política de la cátedra y abandonar a la gente que amaba para establecer un territorio complaciente de nuevo. Empezó a cruzar la puerta justo cuando Aodan se volvió hacia él. El zumbido lejano, un viento que se levanta, un sol explotando en su pecho. ¡No! Capítulo 2. Porque hacen feliz a la gente. Por supuesto que Azul diría eso. El corazón de Ilium era el más grande de todos los que Aodan había conocido. Incluso ahora, cuando era un experimentado primer general que dirigía tropas a la batalla con gran concentración. Ilium había conseguido aferrarse a su corazón con una terquedad sin igual. Hoy, de pie en el umbral de la puerta, el viento ondeaba entre las puntas azules y negras de su cabello.
un amante tan embriagado con él como Aodán. A veces sentía tanto por Ilium que se sentía tentado a retroceder, a resistir de su poder. Una marea así podría hundir a un hombre, enterrarlo como una vez Aodán había sido enterrado, físicamente por aquellos que querían poseerlo. Pero eso era lo que pasaba con Ilium. Nunca había querido poseer a Aodán, solo amarlo. Eso lo cambió todo. Su corazón suspiró ante la sensación de estar en casa ahora que Ilium estaba cerca, y comenzó a caminar hacia su guerrero. Aunque el cuerpo de Ilium había ganado otra capa de músculo con el paso de los siglos, y sus bíceps se habían recortado, su forma seguía siendo aerodinámica bajo las pieles sin mangas de la que había regalado Rafael hacía mucho tiempo. El negro se había desteñido bajo el sol, la lluvia, el uso constante, y tenía más que un pequeño desgarro, pero seguía haciéndole a Ilium como un guante. La espada que llevaba al hombro, sin embargo, era nueva, Thunder, para cambiar con las espadas que formaban su línea de linings. Ahora, Aodán había diseñado la empuñadura de Thunder y seguía los requisitos exactos de Ilium, incluida una empuñadura que reflejaba la forma precisa de los dedos de Ilium. El metal entretejido del diseño brillaba bajo los rayos del sol, que atravesaban la puerta justo cuando Ilium sonreía, y estallaban en una luz dorada y lo bastante violenta como para empujar a Aodán hacia atrás con una fuerza explosiva. Sin embargo, Aodán chocó contra la pared con mucha fuerza, a la que debería, y supo que Ilium había conseguido protegerlo incluso cuando él no podía protegerse a sí mismo, porque el mundo de la vida de Aodán había atravesado el techo del estudio para convertirse en una fulgurante estrella dorada en el cielo, que se había vuelto del intenso e inconfundible azul de sus alas. Los escombros caían en cascada alrededor de Aodán. El polvo le cubría la lengua mientras apartaba una viga caída con una mano sangrante para salir corriendo. ¡Ilium! Salió a un mundo lleno de una lluvia torrencial, que eran gotas de oro fundido. Se acumulaban en las palmas de su mano como metal líquido en la fragua, ondulaban en sus alas en pequeñas bolas. El corte de su mano desapareció bajo una línea de oro que era un beso. Aodán sabía que debía permanecer en el suelo, que era una locura interponerse en el camino de una ascensión, pero intentó elevarse de todos modos. Intentó llegar hasta el hombre que era su corazón, con el pecho dolorido por la presión de no saber si Ilium estaba bien. La última vez que el poder había intentado forzarlo, ¡Ilium! Ninguna respuesta a su llamada de pánico. Impulsado por el miedo de su amado, Aodán consiguió elevarse lo suficiente para ver que el Hudson se había convertido en oro líquido, una belleza resplandeciente que no era natural, salvo en ese único momento en el que el mundo entero se sintonizó con ese único ser, porque el oro era nuevo y brillante. Estaba envejecido con una pátina inquietante, del mismo tono oscuro que los ojos de Ilium. Entonces el poder de Ilium empujó a Aodán de vuelta a la tierra. Ilium era una supernova de oro en un cielo repentinamente desprovisto de nubes, con el azul característico de sus propias alas, surcadas de vetas de reluciente plata y oro. Los escudos que rodeaban los hábitats flotaban brillando con un dorado deslumbrante mientras descendían a la altitud más baja que les era posible. En ese momento de emergencia, su mundo estaba construido por un poder que rompía los cielos, pero, aún así, nadie había esperado esto, no después de 7 siglos. Esto no era como antes, se dijo a Aodán, cuando la luz dorada había brotado la boca de Ilium y le había gritado la piel, doblando la espalda casi por la mitad. Esto no era la muerte, esto era la ascensión. Tenía las mejillas mojadas, pero no era por la asombrosa lluvia.
La humedad eran las lágrimas de Aodán. Primero, mientras muchos soñaban con la ascensión y con un superlímite, un superpoder. Ilium había soñado con estar al lado de Rafael a través de los siglos, un primer general, amigo del corazón de Helena, atesorado mientras los miembros de los 7, querido por todos en la torre y adorado por los ciudadanos de la ciudad. Ilium no había querido nada más. Había sido feliz. Había tenido la intención de permanecer fiel a su propósito durante toda la eternidad. Pero ese nunca podría volverse a ser su lugar. Como ser uno de los 7 de Rafael, nunca podría volver a ser de Aodán. Hoy, Aodán se convirtió para Ilium en lo que Dimitri fue para Rafael, el segundo de el arcángel Ilium. Hasta aquí los capítulos 1 y 2 de La Ascensión del Arcángel. Gracias por escucharme.